Bienvenidos a la octava clase de este curso introductorio a la estructura informativa. Hoy vamos a empezar con lo que es la segunda parte del curso. Ya no vamos a estar discutiendo tantos datos de diversas lenguas y viendo cómo se expresa la estructura informativa, sino que ahora vamos a empezar a abordar teorías que intentan explicar diversos aspectos de, el funcionamiento de la estructura informativa. Vamos a ver teorías acerca de ver cada una de esas categorías como foco, tópico, que propusimos hasta ahora descriptivamente. Y en este marco es que vamos a ver una teoría que se denomina semántica de alternativas. Eh, es una teoría propuesta y desarrollada por un autor en particular, Ruth, aunque esta teoría tiene bastante peso en lo que son los estudios de la estructura informativa e incluso más allá, estudios sobre cómo funcionan las preguntas. Es una teoría bastante presente. ¿Ok? No vamos a estar discutiendo una versión completa de la teoría es bastante compleja, eh, incluso en su versión preliminar, en su versión primera, que es la de la tesis doctoral de Ruth en el 85. Vamos a estar viendo algunos aspectos, si se quiere, más simplificados acerca de cómo esta teoría permite capturar cuestiones como, los focos informativos, los focos contrastivos, cómo captura cuestiones como, por ejemplo, que existe una correspondencia entre una pregunta y la respuesta que responde esa pregunta. Bien. Antes de empezar a hablar de eso, y antes de introducir los datos que vamos a intentar explicar hoy, tenemos que estar familiarizados con ciertas nociones muy elementales de semántica formal que van a ser necesarias para entender alguna de las nociones que vamos a estar utilizando para explicar cómo funciona el foco. Esta también va a ser una explicación muy superficial de un par de nociones que son básicas. Y si alguien quiere realmente introducirse a la semántica formal, va a tener que revisar un manual específico. Ahora, en este momento, pueden acudir al manual de Jamie Kratzer 98, que es un clásico. Y pronto va a estar disponible un manual en español por Andrés Saab y Fernando Carranza, que pueden consultar también. Espero que pronto. Bien, empecemos con la parte de semántica formal. Lo que tienen que saber con respecto a semántica formal es que se basa muy fuertemente en lo que se conoce como la teoría de conjuntos, una teoría tradicional de conjuntos. Así que vamos a tener que estar familiarizados con algunos aspectos de teoría de conjuntos para entender lo que voy a decir a continuación. Nada demasiado complicado, nociones como por ejemplo qué es un conjunto o qué es un subconjunto. ¿Ok? Em, Supongamos que tenemos un siguiente conjunto A, que acá tiene una cantidad de miembros limitados, pero que en realidad se supone que es un conjunto infinito, es el conjunto de los números pares. Supongamos este conjunto. Y una de las cosas que voy a necesitar que manejen es la distinción entre definir un conjunto extensionalmente y definir un conjunto intencionalmente. Para decirlo mal y pronto, una definición extensional es una definición en la cual nosotros listamos los miembros de este conjunto. Por ejemplo, para listar el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto A, nosotros podemos tener algo así como 1A, en donde simplemente tenemos A y la lista de elementos que pertenecen a este conjunto, y esa es la definición extensional. También tenemos una segunda manera de definir qué es un conjunto, y esto es lo que se conoce como definición intencional. Ya no es una lista, si se quiere, de los elementos que pertenecen a ese conjunto, sino más bien una descripción, una condición que caracteriza los elementos que pertenecen a este conjunto. En este caso estoy utilizando cálculo lambda para describir cuáles son los miembros de este conjunto. Y lo introduzco acá porque van a ver cálculo lambda en un par de ejemplos más, y es simplemente para que no tengan miedo de qué son ese montón de X y esa letra griega lambda que aparece delante de todo. No es tan complicado como parece. La idea cuando se introduce notación lambda es caracterizar una función de la manera más simple y más directa posible. Y nosotros podríamos caracterizar, si se quiere, los números pares como una suerte de función.
O sea, es la función que me dice, si yo le doy un número, esa función me dice si ese número es par o no. Y me va a decir si es par o no, si ese número es divisible por 2 o no en este caso. O sea, no es nada demasiado, digamos, misterioso, más allá de que pueda parecer complicado. Y de todas maneras no vamos a necesitar entenderlo en detalle para la clase de hoy, simplemente lo introduzco como para que le pierdan un poco el miedo a este tipo de cosas. Bien, estoy hablando de funciones y necesitamos una caracterización, una definición de lo que es una función para saber de qué estoy hablando, ¿no? Básicamente una función es lo que tenemos en dos. Una función toma un miembro de un conjunto A y le asigna un valor en el conjunto B. O sea, podemos entender una función como una relación entre elementos de distintos conjuntos, si se quiere. Por ejemplo, veamos una función relativamente simple que podría ser la función sucesor. La función sucesor te dice que usted tiene que tomar un elemento X, tal que ese elemento X pertenezca al dominio de los números naturales, y usted va a obtener un resultado diferente si ese número X al que le está aplicando la función le suma 1. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos estos dos conjuntos que tenemos acá, el conjunto A y el conjunto B, y supongamos que le queremos aplicar la función sucesor a los miembros del conjunto A. Tomemos, por ejemplo, el elemento 1. Tomamos lambda x, nuestro x va a ser este 1. Este elemento 1 pertenece al conjunto de los números naturales, efectivamente, así que cumple la condición que establecemos en la definición de la función. Y lo que hacemos para obtener su sucesor es, bueno, a 1 le vamos a sumar 1 más. Y eso nos va a dar que para el elemento del conjunto A1 va a corresponder a partir de la función sucesor un elemento en el conjunto B que va a ser 2. ¿Está bien? Lo mismo podemos hacer con el resto de los elementos. Por ejemplo, si tomamos a 2 y le aplicamos la función sucesor, 2, bueno, 2 va a ser nuestro x en este caso pertenece al conjunto de los números naturales, y si le sumamos 1 a 2, vamos a obtener 3. Y lo mismo podemos hacer con 3, si lo aplicamos la función sucesor nos va a dar 4, y si aplicamos la función sucesor a 4 nos va a dar 5. ¿Ok? Es una función muy simple que nos muestra básicamente cómo es el tema este de la relación entre distintos conjuntos, que bueno, es lo que nos da la función. Nosotros vamos a estar hablando de una función en particular, una función específica para la semántica de las lenguas naturales. Es algo que vamos a llamar la función interpretación. Básicamente, la función interpretación toma una expresión lingüística, llámese alfa, y nos va a devolver cuál es la denotación semántica de ese elemento llamado alfa. Básicamente la denotación semántica va a ser el significado que nosotros le asignemos a esa expresión lingüística, dependiendo básicamente de cuál sea el modelo teórico en el que nos estemos manejando o cuál sea el tipo de hipótesis que nosotros estemos sosteniendo con respecto a la hipótesis de ese elemento. En términos relajados, digamos, la denotación de un elemento es su significado, pero nosotros vamos a ver que vamos a trabajar con, bueno, ciertas denotaciones que son el significado de ciertas expresiones lingüísticas bajo ciertos supuestos. Ya vamos a llegar a eso. El punto es que los dos conjuntos que estamos relacionando a partir de esta función son el conjunto de las expresiones lingüísticas, palabras, sintagmas, oraciones, enunciados, y el conjunto, si se quiere, de los significados que pueden tener esas palabras, sintagmas, oraciones, etc. ¿Okay? Básicamente nosotros le asignamos una función de interpretación que nos va a decir, ok, dado cierto elemento lingüístico, ¿qué significa ese elemento lingüístico? Bien. De ahora en adelante vamos a llamar D al conjunto, el que tenemos a la derecha, el conjunto de las denotaciones, como para poder definir cuáles son los miembros, los elementos a los que estamos haciendo referencia, cuáles son las propiedades de los elementos de significado. Nuevamente no vamos a entrar en demasiados detalles acerca de cómo definir el significado de cada cosa, simplemente vamos a observar que en semántica formal se utiliza la noción de conjunto para definir los significados de, bueno, las expresiones lingüísticas. Supongamos el ejemplo de 4A. Supongamos que nosotros tenemos un nombre propio, Lionel Messi, y queremos saber cuál es la denotación de Lionel Messi. Para saber cuál es la denotación de este elemento Lionel Messi, que es un elemento del lenguaje natural,
nosotros le vamos a aplicar estos corchetes que tenemos, en este caso, rodeando a Lionel Messi. Y esos corchetes significan que a Lionel Messi le estoy aplicando la función interpretación, que quiero saber cuál es la denotación, el significado de Lionel Messi. Y en el caso de un nombre propio, el significado del nombre propio es bastante simple. El significado de un nombre propio es, bueno, la entidad, el referente al que hace justamente referencia el nombre propio. O sea, el significado del nombre propio Lionel Messi es el individuo, la entidad Lionel Messi. Esto es bastante simple y es el tipo de, si se quiere, denotación más simple que podemos postular. Aunque los nombres propios tienen bastantes más cosas complicadas que no vamos a mencionar en esta clase. Supongamos que hablamos de un nombre común, como puede ser casa, ¿okay? Que es un nombre. ¿Cuál es la denotación de casa? Lo que vamos a asumir es que una palabra como casa refiere a un conjunto. Refiere al conjunto de cosas que nosotros podemos decir que son casas. La palabra casa no refiere a una casa en particular, no refiere a su casa, a mi casa, a la casa del vecino, sino que refiere a las casas en general. O sea, refiere a un conjunto, refiere al conjunto de todas aquellas cosas que nosotros podemos decir que son casas. Y justamente para definir ese conjunto nosotros podemos utilizar cálculo lambda y podemos decir que dado un x, y ese x pertenece al dominio de las denotaciones, el dominio de las entidades, ese x va a caracterizar al conjunto de casas si x es una casa. ¿Ok? Lo mismo podemos hacer con verbos intransitivos. Podemos caracterizarlos como un conjunto. Por ejemplo, si consideramos el verbo sonreír, podemos considerar que sonreír es aquella cosa que pasa cuando un individuo sonríe. Básicamente lo que vamos a asumir es que un verbo intransitivo denota al conjunto de entidades que pueden sonreír. Y un verbo transitivo a su vez va a denotar algo un poco más complejo, que es un conjunto de conjuntos que podemos expresar tal y como tenemos acá, con dos cálculos lambdas uno adentro del otro. Bien. Nuevamente, no vamos a entrar en detalles acerca de cómo funcionan estas denotaciones. Estas denotaciones en particular están pensadas para que nosotros podamos, por ejemplo, tomar una palabra como sonreír, combinarla a una entidad y que eso me dé un valor de verdad. No vamos a entrar en ese tipo de cosas. Les repito, si quieren un curso acerca de semántica formal, tienen que ir y revisar, bueno, Hemikratzer, por ejemplo. Yo lo único que necesito que sepan es que las denotaciones de los elementos la podemos expresar en términos de conjuntos y que vamos a utilizar básicamente una variación de esta función, de la función e interpretación, para entender cómo funciona el foco. Bien, esto es todo lo que quiero que sepan. Como les dije, pasemos a hablar de foco. Vamos a tratar de explicar ciertos fenómenos en particular referidos al foco. Una de las cosas que vamos a intentar explicar es cómo es que existe una correspondencia entre pregunta y respuesta. O sea, si yo pregunto algo como 5A, ¿qué compró Cosmo? La respuesta, Cosmo compró un libro. En ese caso voy a saber que el constituyente de un libro es el foco de 5B, porque se corresponde a la pregunta que tenemos en 5A. Quiero decir, lo que está no presupuesto en 5A, que es aquello que fue comprado, la respuesta en 5B tiene que funcionar como foco. Pero ¿cómo funciona exactamente esa relación? ¿Cómo sé que tiene que haber una correspondencia entre la pregunta y la respuesta? Vamos a ver que la semántica de alternativas nos da una respuesta a esta pregunta. Lo mismo podemos ver en casos como en 6. Si alguien pregunta ¿Cosmo quiere té o café? Y alguien responde ¿Cosmo quiere café? Café es el foco porque de alguna manera está respondiendo a la pregunta de 6A. ¿Y cómo sabemos que es café el constituyente que responde a la pregunta que es el foco y que no es Cosmo, por ejemplo? Bueno, vamos a ver que hay una buena razón propuesta por esta teoría para que las cosas funcionen como estamos describiendo que funcionan. También vamos a dar cuenta de lo que, estos casos son casos de foco informativo. También vamos a intentar dar cuenta de lo que hemos denominado foco contrastivo. O sea, por ejemplo, en el diálogo de 7, si alguien dice Cosmo compró 3 kilos de manzanas, un hablante B puede corregir, si se quiere, lo que dijo el hablante A y decir no, Cosmo compró 3 kilos de duraznos.
En este caso, estamos de alguna manera negando lo que dijo A y estamos corrigiendo, estamos observando que sí, Cosmo compró efectivamente 3 kilos de algo, pero fueron 3 kilos de duraznos y no de manzanas. También vamos a poder ofrecer una caracterización de cómo funcionan estos casos de foco contrastivo a partir de la semántica de alternativas. Esto va a ser lo que veamos justo al final de la clase. Empezamos a introducir los aspectos teóricos de la semántica de alternativas. Bueno, como les dije antes, lo que hace Ruth es postular una teoría general del foco que se denomina semántica de alternativas. Y básicamente todo el punto central de la teoría puede resumirse en una simple definición, en una simple idea. Y esa es la que tienen ahí en 8, que la función general del foco es evocar un conjunto de proposiciones alternativas. O sea, yo cada vez que utilizo foco en una oración, voy a estar, además de acertando la proposición que estoy emitiendo, voy a estar evocando a partir del foco un conjunto de proposiciones que son paralelas a esta proposición que estoy acertando. Bien. Esto lo hace Ruth a partir de suponer que existen dos formas de la función interpretación. La función interpretación es la que vimos antes, la que, dada una expresión lingüística, nos permite obtener el significado, la denotación de esa expresión lingüística. De acuerdo con Ruth va a haber dos, si se quiere, flavors, dos tipos de la función interpretación. Una va a ser el valor semántico ordinario, que él va a notar con los corchetes que vimos antes y con un superíndice O. Y el otro tipo de función de interpretación, básicamente el que va a ser relevante para nosotros en la clase, van a ser relevantes los dos, pero el segundo es como el que nos va a dar todas las soluciones, es el valor semántico focal, que también son los mismos corchetes, pero con una F en el superíndice. El valor semántico ordinario de Ruth es básicamente lo mismo que vimos antes, que obteníamos a partir de la función de interpretación. Es la función de interpretación clásica. O sea que si nosotros aplicamos el valor semántico ordinario sobre los ejemplos que vimos antes, Lionel Messi, casa, sonreír, destruir, la denotación de cada uno de estos elementos va a ser la misma que habíamos visto y la misma que se postula clásicamente para estos elementos. O sea, el valor semántico ordinario de Lionel Messi sigue siendo el referente, el individuo Lionel Messi. El valor semántico ordinario del nombre casa va a ser un conjunto, el conjunto de las cosas que son casas. El valor semántico del verbo intransitivo sonreír va a ser el conjunto de individuos que puede sonreír, o los sonrientes, digamos. El valor semántico ordinario de un verbo como destruir es nuevamente un conjunto de conjuntos, etcétera, etcétera. Bien. Así que el valor semántico ordinario es simplemente el significado tradicional que le asignamos a una expresión, ya sea en términos de conjuntos o ya sea, de la manera en que ustedes le asignen significado a las cosas, cualquiera sea su modelo teórico. Lo interesante, como dije antes, va a ser la noción de valor semántico focal o F-value, que va a ser los corchetes con la F arriba. Y en este caso lo que vamos a estar adquiriendo es el conjunto de proposiciones alternativas que se obtiene al reemplazar el foco por objetos del mismo tipo semántico. O sea, nosotros vamos a tener nuestra oración, una oración en la que tenemos un elemento con foco. Vamos a buscar nuestro elemento con foco y lo vamos a reemplazar por alternativas que sean relevantes en el contexto. Vamos a ver qué quiere decir esto. Por ejemplo, supongan la oración por ahora sin contexto alguno, Cosmo vio a Eliana, en donde Eliana es el elemento que porta el foco, es el foco de la oración. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es reemplazar a Eliana por otros elementos que sean del mismo tipo semántico. Eliana es una entidad y por tanto nosotros podríamos reemplazar Eliana por algo así como cualquier X que pertenezca al dominio de las entidades. Nosotros, en vez de decir cómo vio Eliana, podríamos decir cómo vio a María, cómo vio a Marcela, cómo vio a Eduardo y así sucesivamente, suponiendo que estamos en este caso restringiendo el dominio de las entidades al subdominio de, si se quiere, las personas o los individuos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es
aplicar, obtener el valor focal de la oración 12 como vio Eliana. Lo que nosotros hacemos es aplicarle la función interpretación con este valor focal. Y lo que obtenemos es una serie de alternativas que intencionalmente pueden caracterizarse como Cosmo vio a un X, y ese X es una entidad, tal que X es una entidad. Y bueno, ahí vamos a tener un conjunto de proposiciones alternativas, como vamos a ver a continuación. Porque si bien esto que estamos viendo acá en 13 es la definición intencional, si se quiere, o una potencial definición intencional de un conjunto de alternativas, vamos a ver cómo esto se puede expresar extensionalmente. Lo que vimos antes, 12F, puede expresarse no simplemente diciendo que Cosmo vio a una entidad X tal que X pertenece al conjunto de las entidades, sino que en vez de expresar ese conjunto de las cosas vistas por Cosmo en términos intencionales, lo podemos describir extensionalmente y podemos hacer la lista de todos los individuos que pueden ser vistos por Cosmo. ¿Está bien? Estos son elementos alternativos que pueden ser objetos del verbo ver si Cosmo es el sujeto de ver. O sea, cómo pudo haber visto a Eliana, cómo pudo haber visto a Jorge, cómo pudo haber visto a Gerardo, cómo pudo haber visto a Timoteo, a Francisco, a Estela. Y eso es básicamente la idea que introducimos en 15. Que lo que estamos haciendo cuando reemplazamos Eliana por cualquier opción que pueda ocupar la posición de objeto directo es básicamente decir que Cosmo vio a Eliana, o Cosmo vio a Jorge, o Cosmo vio a Gerardo, o Cosmo vio a Timoteo, o Cosmo vio a Estela. Lo que estamos haciendo es introducir un conjunto n de proposiciones alternativas a la proposición original Cosmo vio a Eliana. Bien. Básicamente lo que estamos diciendo en otras palabras es que si nosotros aplicamos esta idea del valor focal, del valor semántico focal a una oración como 16a, Cosmo vio a Eliana, lo que vamos a obtener va a ser un conjunto n de proposiciones alternativas que tienen la forma de 16b, Cosmo vio a X, en donde X es algún individuo que pertenece al mismo conjunto de entidades que Eliana. Bien. Bien, eso es básicamente lo más complicado, entender que lo que nosotros hacemos cuando estamos intentando interpretar un foco, es tomar ese elemento focal y reemplazarlo por una suerte de variables, y que nosotros cuando interpretamos un foco estamos interpretando también ese conjunto n de variables. Veamos qué quiere decir esto y cómo funciona en un ejemplo real. Consideren el ejemplo de 17. En donde, por ejemplo, Eliana, Cosmo y Jorge viven juntos en la misma casa y están discutiendo quién pagó la luz. O sea, están discutiendo acerca de las cuentas o lo que sea, y están discutiendo quién pagó la luz el último mes. Y en este contexto, enojado, Cosmo exclama: "La luz la pagué yo", con foco en el pronombre primera yo. ¿Qué implica el foco en este caso? El foco en este caso implica que fue él quien pagó la luz, y no ni Eliana ni Jorge. Cosmo fue el que pagó la luz y no los demás. De alguna manera lo que quiere decir esta oración, lo que implica esta oración, es que Eliana no pagó la luz y Jorge no pagó la luz. Lo pagó solamente, únicamente, Cosmo. Y noten que para obtener esta interpretación, lo que nosotros tenemos que hacer es negar las proposiciones alternativas. Para negar las proposiciones alternativas necesitamos tener proposiciones alternativas. O sea que un ejemplo como el 17 nos permite ver que las proposiciones alternativas que introduce el foco tienen una función en el significado del foco. Si para yo decir que la luz la pagué yo, estoy diciendo al mismo tiempo que la luz no la pagó él, que la luz no la pagó él, que la luz no la pagó ella, etcétera, etcétera. Bien, o sea que siempre estoy teniendo en cuenta, cuando utilizo foco, un conjunto de alternativas que son relevantes en el contexto. Bien. Ahora, hay un problema tal y como introdujimos hasta ahora la noción de f-value, la noción de el valor semántico focal. Y el problema es, y acá cambié un poco el ejemplo a tercera persona para que nos sea más fácil ver cómo funciona esto cuando reemplazamos con una variable y no tener que reemplazar por primera y tercera, etcétera, etcétera. Supongamos que alguien dice: la luz la pagó Cosmo, indicando que la pagó él y no otras personas.
Si nosotros aplicamos, queremos saber cuál es el valor focal de esta oración de 19a, básicamente vamos a aplicar el esquema de 19b. O sea, la luz la apagó un X, tal que X pertenece a una entidad. Eso es lo que nos va a permitir tener, digamos, los valores, las proposiciones alternativas que están en este caso negadas. O sea, las proposiciones alternativas serían la luz la apagó Eliana, la luz la apagó Jorge, etcétera, etcétera. El problema es que en este caso estamos diciendo que X es un individuo, es una entidad que pertenece al conjunto de las entidades. Y el conjunto de las entidades obviamente no incluye solamente a las personas que están presentes en una conversación determinada. El conjunto de las entidades incluye a todas las entidades. Por ejemplo, incluye a, y acá puse unos ejemplos medios locos, incluye a Mike Tyson, incluye a Melania Trump, incluye a Kim Jong-il, incluye a todos los individuos que sean entidades. Y crucialmente, cuando nosotros decimos la luz la apagó Cosmo, en un contexto determinado, no estamos negando proposiciones potencialmente alternativas como la luz la apagó Kim Jong-il, la luz la apagó Mike Tyson, la luz la apagó Melania Trump. O sea, cuando yo digo la luz la apagó Cosmo, en un contexto en el que está Jorge y Eliana también, yo no estoy diciendo que la luz no la apagó Jorge y no la apagó Mike Tyson. Estoy hablando solamente de Jorge. Seguramente Mike Tyson en algún momento de su vida efectivamente apagó la luz. Eso no nos importa en este caso. Lo que importa es que cuando yo considero las alternativas que son relevantes a lo que estoy diciendo, esas alternativas son justamente relevantes a un contexto comunicativo particular y no toman en consideración otros posibles miembros del conjunto de las entidades que no están presentes en el intercambio comunicativo, que no son relevantes para la conversación y que no vienen al caso en nuestro intercambio comunicativo. En otras palabras, yo cuando aplico esto de reemplazar Cosmo por una variable o por un conjunto de elementos, por un conjunto de individuos, ese conjunto de individuos que yo puedo reemplazar y poner en ese lugar, tienen que estar restringidos al contexto. Y de alguna manera yo tengo que lograr que el contexto restrinja de alguna manera esos potenciales candidatos para ocupar esa posición, en este caso de sujeto de pagar. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, eso es justamente lo que hace Ruth. Él introduce el contexto en el cálculo de las alternativas que son relevantes para el funcionamiento del foco. Bien, él básicamente lo hace de una manera que puede resultar un poco compleja, pero hay buenas razones de carácter empírico para hacerlo como él lo hace. No vamos a discutir esas razones, alcanza con que en esta clase entiendan exactamente el funcionamiento de este sistema. Básicamente lo que hace Ruth es postular un operador, que él denomina squiggle, que es este simbolito que tenemos acá. Es básicamente el palito que tiene arriba la ñ. Y este operador es sensible al contexto. Básicamente lo que hace este operador es, se fija cuál es el contexto y captura aquellos valores focales que son relevantes al contexto. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Y ese operador a su vez liga una variable c, que es la que expresa en el contexto de una oración cuál es el contexto discursivo a partir del cual nosotros vamos a recuperar los valores focales relevantes. Bien. De alguna manera, para resumirlo, este squiggle, este operador, junto con esta variable c, se comportan como una especie de pronombre invisible dentro de nuestra oración que nos apunta a cuál es el contexto relevante para nosotros poder asignarle una interpretación al foco que tenemos dentro de la oración. Y va a haber una regla que va a determinar exactamente cómo se relaciona el foco, o más bien el valor focal de una determinada expresión lingüística, y el contexto que es introducido en la representación sintáctica a partir de nuestro operador squiggle y la variable c. Y esa regla va a ser la regla de interpretación de foco que tienen en 20. No vamos a discutir exactamente ahora la distinción entre foco informativo y foco contrastivo, pero desde ya pueden asumir que esta definición es válida para el foco informativo. Lo que dice esta definición es que, dado un sintagma phi y c una variable oculta, cuando tenemos una representación sintáctica en la que tenemos phi asociado al operador squiggle junto con la variable oculta c,
Esto introduce la suposición de que C es un conjunto del valor focal de phi. Yo sé que esto suena un poco complejo, pero sigan de la mano conmigo por un rato más. Esto también introduce la idea de que el contexto incluye también el valor ordinario de la expresión lingüística phi, y que dentro del contexto hay al menos otro elemento que es distinto a el valor ordinario de O. Bien, esto les juro que lo vamos a ver en detalle y va a quedar claro a partir de los ejemplos. El resultado inmediato de esta definición es que estamos restringiendo las alternativas, si se quiere, irrestrictas que introduce la noción de valor focal a, bueno, los valores focales que son relevantes en un determinado contexto. Pero también tiene otra serie de consecuencias que van a ser importantes y que vamos a seguir viendo a continuación. Veamos algún ejemplo en particular para ver cómo funciona exactamente esto. Acá, lamentablemente, vamos a tener que ir y venir a la definición porque, bueno, la definición va a quedar en esta diapositiva y nosotros vamos a ir avanzando. Y quise en algún momento tratar de introducir en el video, en algún rincón, una lista de las definiciones que son relevantes para entender los ejemplos que vamos a ir discutiendo. Pero realmente no entraba, quedaba todo muy chico, así que lamentablemente vamos a tener que ir y venir a la definición para ver cómo la definición funciona con determinados ejemplos. Pero bueno, pasemos a un ejemplo. Por ejemplo, este es un ejemplo abstracto por ahora, en el que básicamente sabemos que Cosmo vio a alguien, pero no sabemos exactamente a quién vio Cosmo. Cómo pudo haber visto Eliana o cómo pudo haber visto Jorge. Esto lo modelamos suponiendo que el contexto es un conjunto y dentro de nuestro conjunto tenemos dos proposiciones que son alternativas. O A, Cosmo vio a Eliana, o B, Cosmo vio a Jorge. Ese es nuestro contexto, eso es lo que sabemos. ¿Bien? Y en este contexto alguien emite una oración que nos permite elegir entre estas dos opciones sobre las cuales estábamos, bueno, dudando. Alguien dice, Cosmo vio a Eliana. Y en ese contexto, Eliana recibe el foco. ¿Okay? A nivel sintáctico, esto es básicamente lo que propone Ruth. Nosotros tenemos nuestra oración, Cosmo vio a Eliana, donde tenemos el sujeto Cosmo, el verbo ver, y tenemos el objeto directo Eliana, que está marcado como foco. ¿Okay? Ya saben cómo funciona la marcación de foco en español, funciona posicionalmente, o bien funciona a partir de asignar el acento nuclear. Y esta oración está asociada a nuestro operador squiggle y a nuestra variable c, que como dijimos simplemente funciona como una especie de pronombre que apunta a los valores que son relevantes en el contexto para poder interpretar el foco. O sea, esto funciona como un pronombre que apunta a los valores que son relevantes para nosotros para interpretar el foco. Y esos son básicamente los valores que expresamos acá arriba. Que Cosmo vio a Eliana o que Cosmo vio a Jorge. Esas son las dos opciones, las dos proposiciones alternativas que tenemos. Y que, como vimos, también podemos expresar como tenemos acá. Que Cosmo vio a alguien y ese alguien puede ser o bien Eliana o bien Jorge. Bien, ese es el contexto y esta es la oración a la cual vamos a intentar asignarle una interpretación. De acuerdo con la definición de 20, hay tres condiciones para que 22 funcione. Esta es la oración de 22, como vio Eliana. Vamos a volver sobre nuestra definición y veamos cuáles son esas condiciones que por suerte están numeradas acá. Primera condición, el contexto C es un subconjunto del valor focal de phi. O sea, tenemos nuestra expresión, era Cosmo vio Eliana, ¿no? Cosmo vio Eliana, que nuestra oración, y dijimos que el valor focal se obtiene a partir de reemplazar el foco, en este caso Eliana, por una serie de elementos que sean del mismo tipo semántico, o sea, entidades. Básicamente, entonces, el valor focal de la expresión phi, va a ser un conjunto de proposiciones como Cosmo vio Eliana, Cosmo vio Pedro, Cosmo vio María, Cosmo vio Jorge, Cosmo vio a n cantidad de personas. Y C tiene que ser un subconjunto de esa enorme cantidad de proposiciones. Básicamente, la lista
de proposiciones que nos da nuestro contexto tiene que estar incluida en la lista más larga de proposiciones que obtenemos al reemplazar Eliana por una serie de entidades alternativas. Bien, esa es la primera condición. La segunda condición es que el contexto tiene que contener el valor ordinario de la oración. Dijimos que el valor ordinario de la oración es simplemente el significado de esa oración, el significado literal, la proposición que expresa esa oración. Eso significa que nuestro contexto tiene que contener a la proposición cosmovioeliana. Bien. Y tercero, en nuestro contexto tiene que haber al menos algún otro elemento que sea distinto a cosmovioeliana. Tiene que haber una proposición alternativa distinta a cosmovioeliana. Veamos si esto funciona en este contexto. Bien, acá esto ya es lo que ya vimos. Bien, punto 1. Veamos si el contexto es un subconjunto del valor focal de 22. Dijimos que nuestro contexto, y era muy abstracto por ahora, involucraba estas dos proposiciones. No sabíamos si Cosmo vio a Eliana o si Cosmo vio a Jorge. Ese es nuestro contexto, dos proposiciones. Cosmo vio a Eliana o Cosmo vio a Jorge. Creo que acá lo estamos expresando de una manera un poco más resumida, si se quiere. Y estas dos proposiciones, Cosmo vio a Eliana, Cosmo vio a Jorge, son un subconjunto de Cosmo vio a X tal que X es una entidad. Porque dijimos que esta es la lista de proposiciones de la forma Cosmo vio a X. O sea, esto incluye Cosmo vio a Eliana, Cosmo vio a Jorge, Cosmo vio a María, Cosmo vio a Luis, Cosmo vio a Piñera, Cosmo vio a quien sea. ¿Okay? Esta lista incluye a los dos elementos de nuestro contexto. Por tanto, podemos decir que el contexto C es un subconjunto del valor focal de 22. Bien, esa condición se cumple. Segunda condición. El valor ordinario de 22, o sea, la proposición cosmovioeliana, tiene que ser un subconjunto del contexto. Y eso también se cumple, porque el valor ordinario de cosmovioeliana es cosmovioeliana. Y como vimos anteriormente, en nuestro contexto, cosmovioeliana es una de las dos proposiciones sobre las cuales estamos dudando. Nosotros no sabemos si cosmovioeliana o si cosmovio a Jorge. Pero el punto es que la proposición de 22, cosmovioeliana, está incluida en nuestro contexto. Es una de las potenciales cosas que pueden haber sucedido o que estamos evaluando si suceden en el contexto. Y hay una tercera condición que dice, además de que el contexto contenga el valor ordinario de cosmovioeliana, el contexto tiene que contener una proposición que sea distinta, una proposición alternativa. Y en este caso, como dijimos, tenemos dos proposiciones en nuestro contexto, que cosmovioeliana es una, que es el valor ordinario, y la otra es que Cosmo vio a Jorge. Ya que tenemos al menos un valor más, al menos una proposición más alternativa a la que está expresando nuestra oración, podemos decir que el foco en 22 está bien utilizado, que se cumplen todas las condiciones que postulamos para que funcione el foco asignado a Eliana en esa oración y que ese foco, esa oración con foco en Eliana es aceptable, es adecuada dado el contexto que vimos. Este era un contexto bastante, digamos, abstracto en el que directamente asumimos que había dos proposiciones. Pero generalmente cuando tenemos un contexto para foco informativo, lo que tenemos es como contexto una pregunta. Por ejemplo, nosotros sabemos que si alguien pregunta qué compró Cosmo, nosotros podemos responder Cosmo compró un libro, con acento nuclear en un libro, con foco en un libro. Lo que no podemos decir es, como respuesta a que compró un libro, responder algo con foco en otra palabra, por ejemplo en el sujeto. Nosotros, si alguien nos pregunta qué compró Cosmo, no podemos decir Cosmo compró un libro. Ese tipo de asignación de foco es no adecuada al contexto, sería adecuada a algún otro contexto. Esta es una oración bien formada del español, pero es una oración que simplemente no calza en el contexto que determina esta pregunta. Esta pregunta nos está diciendo que lo que no está presupuesto es el objeto de comprar y nosotros necesitamos justamente una respuesta que nos informe cuál es el objeto de comprar. Bien, la teoría de Ruth explica entonces, nos va a permitir explicar, ahora vamos a ver cómo
por qué es que la oración esta, Cosmo compró un libro, es adecuada a este contexto, mientras que la oración Cosmo compró un libro es inadecuada al mismo contexto. Básicamente, para derivar eso, tenemos que ver cuál es el significado que tienen las preguntas en un marco de semánticas alternativas. Y siguiendo a un autor clásico, Hamblin, Ruth postula que el significado de una pregunta, como ¿qué compró Cosmo?, es la denotación, la denotación de esa pregunta es el conjunto de las posibles alternativas que responden a esa pregunta. O sea que, por ejemplo, la denotación, está bien, el significado en este modelo de ¿qué compró Cosmo? Es el conjunto de proposiciones. Cosmo compró un libro, Cosmo compró un auto, Cosmo compró un destornillador, Cosmo compró un jacuzzi, Cosmo compró una casa, etcétera, etcétera. Son todas expresiones del tipo Cosmo compró X. Bien, entonces cuando tenemos de contexto una pregunta, lo que vamos a tener básicamente es un escenario como el de 27, en donde vamos a tener nuestra oración, Cosmo compró un libro en este caso, con foco en un libro. Esa oración va a estar asociada a este elemento que, como ya dijimos, funciona como una especie de pronombre. Lo que hace es apuntar a los valores contextuales que son relevantes para el funcionamiento del foco. Y lo que va a hacer esto es apuntar justamente a la denotación de la pregunta que, bueno, nos están haciendo. La pregunta es ¿qué compró Cosmo?, que tiene asignados los corchetes propios de la función interpretación. Esto es función de interpretación ordinaria. Acá no hay con valor focal, me olvidé de poner la O. Y como dijimos, la denotación de una pregunta, como asumimos siguiendo a Hamblin, es que la denotación de una pregunta es el conjunto de las proposiciones que pueden responder a esa pregunta. Entonces, nuestro contexto va a ser un conjunto de proposiciones n que van a tener la forma Cosmo compró un libro, Cosmo compró un auto, etcétera, etcétera. Bien. Y como dijimos, para que nuestro uso del foco en el contexto de esta pregunta sea adecuado, se tienen que dar las condiciones que vimos en la regla de interpretación de foco. Vamos a ver si esto sucede. 1. El contexto tiene que ser un subconjunto de la denotación focal de 24. Nuestro contexto es el conjunto de proposiciones del tipo Cosmo compró X, o sea, Cosmo compró un libro, Cosmo compró un auto, Cosmo compró un avión, Cosmo compró una bebida, Cosmo compró café, etcétera, etcétera. Y nuestro valor focal va a ser, bueno, básicamente la misma cosa. El conjunto de proposiciones alternativas de la forma Cosmo compró X. Lo que hacemos es tomar un libro, reemplazarlo por una serie de elementos que sean del mismo tipo semántico, y eso nos va a dar básicamente el mismo conjunto que tenemos en el contexto. O sea, ¿es el contexto un subconjunto del valor focal de 24b? Sí, porque un conjunto es un subconjunto de otro conjunto que tenga los mismos elementos. O sea, un conjunto siempre es un subconjunto de sí mismo. Eso es una noción, esa es la noción de subconjunto más general, si se quiere. Después está la noción de subconjunto apropiado o proper subset en inglés, que solamente aplica a casos en los cuales un conjunto está incluido dentro del otro y no se da el escenario contrario. Pero si tenemos que un conjunto si un conjunto A incluye el conjunto B y el conjunto B incluye el conjunto A, bueno, los dos elementos siguen siendo subconjuntos uno del otro. ¿Ok? Y eso es exactamente lo que pasa acá. Tenemos un caso en que el contexto introduce un conjunto de proposiciones de la forma Cosmo compró un X, mientras que el valor focal de nuestra oración también introduce el valor de proposiciones, el conjunto de proposiciones alternativas de la forma Cosmo compró X. Entonces se da que el contexto es un subconjunto del valor focal de 24b. Lo segundo que se tiene que dar es que el valor ordinario de nuestra oración, que era Cosmo compró un libro, si no me equivoco, ¿sí? Cosmo compró un libro, lo tienen acá, tiene que ser un subconjunto del contexto. Y esto sabemos que es cierto, porque nuestro contexto tiene todas las proposiciones de la forma Cosmo compró X, y Cosmo compró un libro pertenece a ese
conjunto tan amplio. Bien, o sea, se cumple la segunda condición. Tercera condición, C contiene al menos otro elemento además de 24b, el valor ordinario de 24b. Y esto también se cumple. O sea, el contexto contiene un montón de proposiciones alternativas de la forma Cosmo compró X. Una de ellas es Cosmo compró un libro, pero todas las demás son acerca de Cosmo comprando otra cosa. Así que se cumple que hay una proposición, al menos una proposición alternativa que está contenida en nuestro contexto. Por tanto, podemos concluir que si alguien nos pregunta ¿qué compró Cosmo? Y nosotros respondemos Cosmo compró un libro con foco en un libro, ese uso del foco es adecuado al contexto, es una buena respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Veamos el caso en el cual, el foco está, digamos, mal asignado. Veamos el caso en el cual veamos cómo explicamos que no le podemos asignar foco a otra cosa que no sea un libro ante esta pregunta. Que bueno, es el escenario que tenemos en 28. En 28 tenemos nuestra oración. Cosmo, asignado foco, compró un libro. Y esta oración se combina con nuestro elemento que, como ya dijimos, apunta a los valores focales que son relevantes en el contexto. Y eso va a, en este caso, referir a la denotación de la pregunta que estamos respondiendo. La pregunta es ¿qué compró Cosmo? Es la misma pregunta de antes, por lo cual la denotación de que compró Cosmo va a ser un conjunto de proposiciones alternativas de la forma Cosmo compró X. O sea, Cosmo compró un libro, Cosmo compró un auto, Cosmo compró un helicóptero, etcétera, etcétera. Vamos a ver si funcionan nuestras reglas la regla de interpretación de foco con este escenario que tenemos acá en 28. Lo primero que tenemos que ver es si el contexto es un subconjunto de 24C. Y esto va a ser falso, porque nuestro contexto es el conjunto de proposiciones de la forma Cosmo compró X. O sea, Cosmo compró un libro, Cosmo compró un auto, etcétera, etcétera. Mientras que el valor focal de nuestra oración van a ser oraciones de la forma X compró un libro, X compró un libro, o sea, Cosmo compró un libro, Eduardo compró un libro, María compró un libro, etcétera, etcétera. Son básicamente conjuntos que tienen una forma distinta. Uno va a tener una incógnita, si se quiere, una variable en la posición de objeto directo. Este es nuestro contexto. Mientras que el valor focal de la respuesta que estamos utilizando introduce un conjunto de variables, introduce una variable en la posición de sujeto. O sea, esto es básicamente una respuesta a... Esto básicamente introduce una serie de variables con respecto al sujeto del verbo comprar, en este caso. Bien. O sea, no se cumple una de las condiciones y a pesar de que las otras condiciones se cumplen, las otras condiciones se cumplen básicamente porque el contexto tiene ciertas propiedades que son relevantes para una oración con foco informativo. El hecho de que el contexto no sea un subconjunto del valor focal ya nos dice que esa oración, Cosmo compró un libro con foco en Cosmo, no puede ser una respuesta adecuada a la pregunta ¿qué compró Cosmo? Así que, bueno, predecimos correctamente que no podemos decir Cosmo compró un libro como respuesta a ¿qué compró Cosmo? Hasta ahora vimos ejemplos de foco informativo y vimos cómo el foco informativo tiene una correlación con una pregunta y cómo se captura esa correlación entre el elemento, el constituyente que tiene el foco y el constituyente sobre el que se pregunta algo. Vimos que la teoría de Ruth captura eso a partir de la regla que tenemos acá nuevamente en 20. Sin embargo, esta regla no nos va a permitir explicar el funcionamiento del foco contrastivo. Supongan el ejemplo que teníamos antes en 7. Cosmo compró 3 kilos de manzanas y alguien B responde, corrige, no, Cosmo compró 3 kilos de duraznos. Bien, la pregunta es si funciona la definición que tenemos en 20 para este par de oraciones. Y esto va a ser trivialmente falso. La respuesta es no. La oración no va a funcionar porque simplemente el contexto, que es la oración de 7a, Cosmo compró 3 kilos de manzanas, no contiene
el valor ordinario de Cosmo compró 3 kilos de duraznos. ¿Ok? Si mi contexto es que Cosmo compró 3 kilos de manzanas, el valor ordinario, la idea expresada en 7b, bueno, no está contenida en Cosmo compró 3 kilos de manzanas. No es lo mismo comprar manzanas que duraznos. Eh, Esta diferencia va a ser básicamente lo que nos va a permitir definir qué es el foco contrastivo. Básicamente, la idea en este sistema es que no es que el foco que se le asigna a los casos de foco contrastivo sea distinto en sí mismo, no es que sea un tipo especial de foco. El foco es el mismo. Lo único que varía es el contexto a partir del cual yo distingo el foco informativo del foco contrastivo. Básicamente, vamos a decir que el contexto que nos va a permitir reconocer un foco contrastivo es un contexto un poco más laxo que el contexto que define un foco informativo. O sea, lo que nos permite definir un foco contrastivo es básicamente la regla de 29. Sea phi un sintagma y sea una variable oculta, phi asociado a nuestro, bueno, ya saben, esta cosa que funciona como un pronombre, introduce la presuposición de que C es un miembro de phi. O sea, lo único que necesitamos para interpretar que este es un foco contrastivo, que algo es un foco contrastivo, es que el valor focal asociado a ese foco contenga al contexto. Bien, veamos cómo funciona esto. Esto es lo que ya dije. Bueno, esto es básicamente entonces la diferencia entre un foco informativo y un foco contrastivo. Si nosotros tenemos un caso en el que nuestro contexto es un subconjunto del valor focal de una expresión lingüística, eso va a ser foco contrastivo. Si nosotros tenemos un caso en el que el contexto es un subconjunto del valor focal, pero además el valor ordinario de esta expresión lingüística está dentro del contexto, eso va a ser foco informativo. Si vamos a los ejemplos de antes, por ejemplo, el ejemplo que nos había dado bien, el caso de 27, donde a la pregunta ¿qué compró Cosmo? Podemos responder con Cosmo compró un libro. Sabemos que nuestro contexto es la pregunta ¿qué compró Cosmo?, que denota un conjunto de proposiciones del tipo Cosmo compró un libro, Cosmo compró un auto, etcétera, etcétera. Y en este caso, el valor ordinario de nuestra oración con foco informativo está incluido en el contexto. ¿Ok? Eso no va a suceder en casos de foco contrastivo. Y eso es lo que nos va a permitir, a partir del contexto, distinguir entre foco informativo y foco contrastivo. Para ser muy repetitivo, en los casos de foco informativo vamos a tener la condición extra de que lo que estamos diciendo en nuestra oración va a, de alguna manera, ser va a ser compatible con el contexto, va a ser una posibilidad que está presente en el contexto. Bien. Bien, veamos un caso de foco contrastivo y con esto vamos a cerrar la clase. O sea, tenemos nuestra regla de foco contrastivo. Veamos si nos funciona para un caso como el que teníamos en 7 de foco contrastivo. Nuestro contexto es que alguien dice Cosmo compró 3 kilos de manzanas. Y a esto alguien responde corrigiendo, no, Cosmo compró 3 kilos de duraznos con foco en duraznos. Nuestra oración está asociada a este elemento que, como ya dijimos, funciona como un pronombre y apunta al contexto que es relevante para la interpretación de nuestro foco. O sea que apunta al contexto de la oración Cosmo compró 3 kilos de manzanas. Nuestra única condición, acá hay un error, esto tenía que ser una marquita positiva. Bien, problema corregido. Entonces, lo que estaba diciendo es que nuestra primera condición y que se tiene que cumplir para que Cosmo compró 3 kilos de duraznos se interprete como foco contrastivo respecto a esta proposición previa, Cosmo compró 3 kilos de manzanas, es que el contexto, es decir, Cosmo compró 3 kilos de manzanas, tiene que estar incluido en el valor focal de nuestra oración, Cosmo compró 3 kilos de duraznos. El valor focal de Cosmo compró 3 kilos de duraznos se obtiene a partir de reemplazar duraznos, en este caso, por un conjunto de alternativas.
O sea, el valor focal de esto es básicamente lo que tenemos acá. Cosmo compró 3 kilos de X de una entidad, y esto puede ser mandarinas, manzanas, bananas, lo que sea. Lo crucial es que dentro de ese enorme conjunto de alternativas, la proposición Cosmo compró 3 kilos de manzanas está incluido, así que este foco está bien usado. Ahora podemos chequear una segunda condición para ver si este foco es contrastivo o informativo. Básicamente, si nuestro valor ordinario, el valor ordinario de nuestra oración está incluido en el contexto, va a ser foco informativo. Si no está incluido, va a ser foco contrastivo. Y en este caso claramente, el valor semántico ordinario de Cosmo compró 3 kilos de duraznos, o sea, el significado de Cosmo compró 3 kilos de duraznos, no está incluido en Cosmo compró 3 kilos de manzanas. Por tanto, la interpretación de esta oración tiene que ser como foco contrastivo. Y como notaron, no hay ni siquiera ni un rasgo de contraste ni ningún otro primitivo adicional que nos diga cuando tenemos foco informativo, cuando tenemos foco contrastivo. La única manera de distinguirlos en este modelo es a través del contexto. El contexto nos dice cuando tenemos foco contrastivo y cuando tenemos foco informativo. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Vamos a leer qué fue lo que se supone que aprendimos en la clase de hoy. En la clase de hoy introdujimos algunas nociones elementales de semántica formal. Distinguimos las nociones de valor semántico ordinario y valor semántico focal o F-value. Vimos que es necesario incluir el contexto para restringir el F-value. Y a partir de la interacción de contexto, valor ordinario y F-value, explicamos dos cosas importantes. Primero dimos cuenta de la correlación pregunta-respuesta. Y en segundo lugar, postulamos una distinción en términos del contexto entre foco informativo y foco abstracto. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Luego tienen la bibliografía utilizada. Nos veremos en la próxima clase. Gracias.